En primer lugar, pues sabemos que para entender este proceso de ocurrencia de estas lesiones intraepiteliales cervicales, tenemos que comprender este proceso molecular de carcinogénesis, entendiendo de que estos productos genéticos del virus papiloma humano consisten en una red controlada de oncogenes y antioncogenes que van a llevar al control y a la proliferación celular y síntesis de ADN y su posterior inmortalización celular en las pacientes infectadas. Desde hace miles de años se conocían las verrugas cutáneas, inclusive posteriormente se supo que estas verrugas cutáneas se podrían reproducir por inoculaciones entre humanos. Posteriormente pudimos comprender de que existía un ADN viral y que el doctor García Tamayo en Venezuela, tanto el doctor Surhausen internacionalmente en Suecia, pudo demostrar la presencia de estos viriones por microscopía electrónica. Sabemos hoy en día de que existen cientos de tipos de virus y que más de 100 de estos afectan al ser humano. Las lesiones intraepiteliales LIE, como ustedes ven en la diapositiva, las lesiones intraepiteliales cervicales ocurren en una modificación, posterior a una modificación de una célula normal cervical, posterior a la inoculación del virus en ellas. Y como ustedes saben, bueno, se habla de una infección por virus papiloma humano y esta persistencia viral es lo que puede afectar y concomitantemente con el proceso de inmunidad celular y cofactores, como señaló nuestro profesor y maestro el doctor Acosta, producen una serie de lesiones o de cambios en la célula que pueden llegar a una progresión neoplásica. En el proceso de que esto ocurra, el virus, como dijo el doctor, los no oncogénicos, el 6 y 11, permanecen en forma episomal en la célula de la capa basal, como vamos a ver ahora, y los virus oncogénicos sí se integran al ADN celular. Cuando estos virus se integran al ADN celular, bloquean mediante la unión de la porción E6 y E7 viral a los oncogenes P53 y el gen del retinoblastoma, impidiendo así el control celular, produce una inestabilidad genética y una progresión neoplásica. Entonces, nosotros los patólogos, como dice el doctor Acosta, sufrimos cuando nos mandan las citologías y las biopsias y evidentemente hay casos hay casos difíciles y hay casos que no son tan difíciles. Pero existen otros métodos para el diagnóstico de la infección por virus papiloma humano, como por ejemplo detectarlos con microscopía electrónica o otros métodos de biología molecular que incluyen la inmunistoquímica, que la hacemos también nosotros los patólogos, la hibridización in situ, la captura híbrida y la reacción de cadena de polimerasa en manos predominantemente de biólogos moleculares, como la doctora Correntia en nuestra universidad, quien ha estudiado extensivamente la materia. Entonces, nosotros cuando estamos en presencia de lesiones de citologías o de biopsias de lesiones intraepiteliales, para ello primero tenemos que conocer el proceso fisiológico normal. Aquí nosotros tenemos un exocervix en el cuello uterino, que es la porción del útero que se proyecta dentro de la vagina. Este hocico de Tenca que está revestido por epitelio escamoso, como lo ven aquí a la derecha, diagramatizado, y la unión escamocolumnar con el epitelio endocervical en esta porción de la diapositiva. El epitelio escamoso es una pared de ladrillo, lo decimos nosotros coloquialmente, es como una pared de ladrillo que está constituido por una capa de células basales, que es la capa en la cual va a penetrar el virus papiloma humano, una capa de células parabasales, intermedias y superficiales. Es en estas capas superiores donde vamos a ver el efecto citopático viral, que es el que nos va a dar para el diagnóstico por citología o biopsia, como vamos a ver ahora, del virus papiloma humano. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es la zona de transformación. Una vez que ese epitelio escamoso, por procesos hormonales, se vierte, como mencionó el doctor Acosta, la unión escamocolumnar se desplaza hacia afuera y queda el endocervix expuesto a la vagina. El pH vaginal es diferente
y por una serie de razones biológicas ocurre la metaplasia de ese epitelio endocervical y esta zona la llamamos la zona de transformación. De manera de que no hay que alarmarse por el proceso de metaplasia, como lo señaló el doctor Acosta, porque eso es un proceso fisiológico. Entonces, ¿cómo vemos esta famosa unión escamocolumnar en las biopsias? Vemos de esta manera el epitelio cilíndrico simple y en un punto de unión el epitelio escamoso plano estratificado en condiciones normales. Sin embargo, en ese proceso de transformación, cuando el epitelio endocervical queda expuesto o evertido a la vagina, este epitelio se va a transformar en epitelio escamoso mediante la proliferación de las células de la capa basal del epitelio, como ustedes ven aquí, desplazando el epitelio cilíndrico hacia la superficie y posteriormente este epitelio cilíndrico se pierde y queda este epitelio metaplásico, epitelio joven, epitelio frágil, epitelio muy sujeto a la penetración y a la infección por virus papiloma humano. En esta otra diapositiva podemos ver la transición de lo que es el exocervix normal con sus capas de células basal, parabasal, intermedia y superficial, y aquí el exocervix anormal con el efecto citopático viral, donde ustedes pueden ver que el epitelio evidentemente es un epitelio diferente. Entonces, en las citologías y en las biopsias, ¿cómo vamos a ver este proceso? El proceso de las citologías, vemos acá las células descamadas, las células epiteliales aisladas con abundante citoplasma, núcleo pequeño, picnótico, regularidad de la cromatina, y vemos que el fondo es limpio, algo que también mencionó el doctor Acosta. El fondo de la citología es sucio, tiene inflamación, tiene moco, tiene detritus cuando hay un proceso neoplásico establecido. En el lado derecho tenemos la biopsia y en esta biopsia podemos ver nuevamente el epitelio como lo vemos nosotros histológicamente, un epitelio completamente sano. Es decir, esa citología es la citología de esa biopsia. Fíjense la diferencia cuando vemos el efecto citopático viral. El efecto citopático viral evidentemente se evidencia por el famoso coilocito, que en griego significa hueco y que literalmente corresponde a un área ausente de organelas citoplasmáticas en la célula. Esto lo vemos fácilmente, sin embargo hay muchas instancias que son diagnósticos diferenciales para nosotros los patólogos de ese hueco. Sin embargo, nosotros preferimos abocarnos a las características básicamente nucleares para hacer el diagnóstico de infección o de efecto citopático viral por virus papiloma humano. Recuérdense, no estamos viendo el virus en este momento, estamos viendo las consecuencias de la infección por el virus. Y este efecto citopático en el núcleo, que ya quiere decir que este virus, que es un virus ADN, ha infectado el núcleo, este núcleo se pone 2 a 3 veces en tamaño al núcleo de la capa basal, es un núcleo esmerilado, irregular y existe binucleación. Y ustedes lo ven aquí señalado claramente las diferencias de los núcleos del lado derecho señalados como coilocito con respecto a los núcleos del lado izquierdo de una citología básicamente normal. Y en estas instancias podemos ver en las lesiones intraepiteliales de mayor grado los núcleos como pueden ser binucleados con su halo perinuclear, y ya aquí vemos células de los estratos superiores con las características del núcleo esmerilado, con cromatina dispersa, con membrana nuclear prominente, binucleación, ya indicativos de que existe virus papiloma humano. Incluso nos podemos asustar con esta célula que está acá, que parece una carita de fantasma, ¿verdad? Los ojitos, la nariz y la boca. Entonces, bueno, toda esta cantidad de cosas sí nos asustan de verdad cuando estamos en presencia de estas lesiones intraepiteliales, y queremos aclarar de que el sistema de clasificación utilizado es el sistema de Bethesda, y en el cual básicamente las lesiones se van a clasificar en bajo grado y alto grado. Recordemos que entonces el famoso coilocito, que es el hueco, o sea, literalmente el área de citoplasma desprovisto de organelas,
depende de la porción, de la unión de la porción E4 viral con, del virus con la queratina produciendo ese hueco. Y aquí ustedes ven la forma icosaédrica de este virus ADN de 9 nanómetros de tamaño. Esta foto es una foto original del doctor Jorge García Tamayo. Lo tenemos que mencionar porque él describió y pudo concluir de que realmente estas lesiones en el cuello uterino se debían a un virus por microscopía electrónica al mismo tiempo que Surhausen lo estaba haciendo en Europa. Entonces estas consecuencias de infección por VPH ya ocasionan lesiones cervicales, como ustedes lo ven en ese cuello que ya está enfermo. Vemos que el exocervix ya no es transparente, es irregular, es rojizo, y la lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, como se usa en el término de Bethesda, o NIC1 como lo usamos en biopsias, vemos que evidentemente el epitelio es un epitelio con un efecto citopático viral que abarca el tercio inferior del epitelio, en el cual la célula de la capa basal ha proliferado por efecto de ese ADN viral integrado al ADN celular y produciendo la replicación del mismo con tendencia a la inmortalización de la célula. Sin embargo, sabemos que estos NIC1 en un 90% de los casos regresan. Son muy pocos los que van a progresar porque en general estos NIC1 son producidos por virus de bajo riesgo tipo 6, tipo 11. En el caso de que estén producidos por otros virus de alto riesgo, oncogenético, entonces son aquellos pocos casos que puedan progresar a una lesión de alto grado, como vemos en la en la fotografía inferior, en el cual la proliferación de las células de la capa basal abarca todo el espesor del epitelio y evidentemente es un epitelio totalmente inmaduro. Este NIC3 ya es prácticamente un carcinoma in situ. Entonces, ya cuando existe una lesión que abarca todo el espesor del epitelio escamoso, que en su inicio fue un epitelio metaplásico, entonces vamos a tener que es una lesión realmente de alta progresión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos en presencia de una infección viral, estamos en presencia de cambios reactivos por algún otro proceso. Tenemos que entender este proceso de patogénesis de neoplasias intraepiteliales para poder comprender cuáles de estas lesiones son las que realmente puedan progresar a cáncer y cuáles no. Y tenemos que tener presentes de que estas lesiones intraepiteliales escamosas son de bajo grado. Las de bajo grado NIC1 comprenden la infección por VPH y hay una neoplasia intraepitelial, y no se extrañen de que probablemente en los próximos años, con el conocimiento de biología molecular, vamos a saber de que vamos a clasificar estas lesiones como lesiones y no como neoplasias. O sea, la palabra neoplasia intraepitelial cervical probablemente va a tender a desaparecer y englobar solamente a este proceso de infección de bajo grado que afecta el tercio inferior del epitelio como una lesión simplemente de infección. En los casos que veamos de alto grado que comprende todo el epitelio, va a ser una verdadera neoplasia. De manera que los cambios referidos como NIC no representan un proceso único de enfermedad en diferentes estadios de desarrollo, sino dos entidades biológicamente distintas: una infección viral productiva y un proceso neoplásico verdadero confinado al epitelio. De manera de que en el proceso de clasificación puede haber cierta subjetividad, y en esos casos pues existe en relación a esta subjetividad, es preferible interpretar que las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado NIC1 son realmente infecciones y molecularmente se sabe que van a regresar. Y sabemos que esa misma célula basal va a comprender otra serie de lesiones intraepiteliales en el mismo continuo patológico. La displasia moderada, anteriormente llamada, que hoy en día se llama NIC2, es una lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Y realmente hay quienes dicen o contemplan que la neoplasia intraepitelial cervical 2 es aquella en que realmente no es ni un 1 ni un 3, pero ya uno ve un efecto de daño epitelial mayor al NIC1 y considerarlo una lesión de más alto riesgo. Y en los casos de carcinoma in situ es importante conocer y evaluar las mitosis atípicas como esta que ustedes están viendo aquí, que tiene la forma de Robin Hood en posición de soltar la flecha.
Bueno, cuando nosotros veamos estas mitosis atípicas en lesiones intraepiteliales de alto grado, pues tenemos un diagnóstico certero de lesión intraepitelial de alto grado. En las lesiones intraepiteliales de bajo grado NIC1 no hay mitosis atípicas de este tipo. Cuando vemos la extensión glandular, tenemos que entender de que no es una invasión, y eso es un término que vemos que en general hasta ciertos oncólogos o, bueno, sobre todo médicos y otros como médicos generales no entienden lo que significa la invasión a las glándulas endocervicales. De manera de que hay que entender lo que es el mismo proceso patogenético que afecta el epitelio de superficie en el proceso de metaplasia al fondo de las glándulas endocervicales, de manera de que son lesiones netamente in situ. En el proceso de biología molecular, para entender las lesiones intraepiteliales cervicales, tenemos herramientas diagnósticas, nosotros los patólogos, con inmunistoquímica y también con hibridización in situ. La hibridización in situ tiene una sensibilidad del 95% en las lesiones intraepiteliales de bajo grado y de 70% en las lesiones intraepiteliales de alto grado, 40% en las de carcinoma invasor. El método ideal para demostrar el ADN viral es la captura híbrida y el PCR, que es el más extendidamente utilizado. Sin embargo, métodos internacionales, captura híbrida para diagnóstico es el más aceptado por la Federación de la DEA. En estos mecanismos de diagnóstico por biología molecular se utilizan unas sondas biotiniliadas con secuencia de ácidos nucleicos que identifican directamente el virus, de manera de que hasta ahora con citologías y con biopsias nosotros no identificamos el virus, identificamos el efecto citopático, la consecuencia de la infección del virus. Existen unos biomarcadores que podemos usar los patólogos con inmunistoquímica, como el P16 y el MIB1 o el Ki67, que son sobreexpresados en el NIC. El gen P16 está localizado en el brazo corto del cromosoma 9 y es una proteína que se une al sistema ciclina quinasa, evita la fosforilización del retinoblastoma y la progresión del ciclo celular. De manera que cuando vemos la expresión del P16 en estas muestras de biopsias con lesión intraepitelial cervical, podemos ver la positividad nuclear, como ustedes ven, con los núcleos de color ocre marrón intensos en la capa basal y hasta los 2/3 del epitelio, indicando de que ahí el efecto citopático viral se está expresando a través de la proteína P16, controlando el ciclo celular. Y otra forma también tenemos, por ejemplo, el MIB1, que es el Ki67, que también es un anticuerpo que utilizamos para conocer la actividad proliferativa. Podemos ver que el epitelio en todo su espesor tiene esta positividad para estos núcleos de color ocre marrón intenso, contrarrestando contra el epitelio del lado izquierdo de la lámina, que es totalmente negativo porque es un epitelio normal, indicándonos de que realmente existe una actividad proliferativa importante y de que estamos en presencia de una neoplasia intraepitelial cervical de alto grado o un NIC3. El valor de la tipificación viral se va a discutir posteriormente. Es relativo, creo que nosotros los patólogos no somos los que estamos necesariamente indicados para hablar de esto, sino los médicos tratantes. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que existe infección simultánea por virus de alto riesgo en muchas instancias. Además de que existe infección multicéntrica de varios virus, tanto en cuello uterino, vulva y vagina. De manera de que nos puede servir saber que existe uno u otro cuando son varios, y el ver y tratar, clásicamente como nos ha enseñado el doctor Acosta, el ver y tratar y expresar las lesiones en diferentes formas o conocerlas en diferentes formas, pues simplemente van a resolver el proceso de seguimiento de la paciente. Recordemos que la muestra de las lesiones es básica para conocer la infección por el virus del papiloma humano. Y por último, para terminar, una breve mención sobre un estudio mundial en el cual participamos nosotros en el Instituto Anatomopatológico, y 22.661 bloques de tejido de 14.000 mujeres representativos de todos los continentes fueron evaluados. Y fíjense que 85% fueron positivos para el ADN viral. Lo importante de este estudio es que los virus que de verdad se correlacionaron con el carcinoma de células escamosas fue el 16 y el 18.
y encontraron igualmente que en algunos casos podrían haber varios tipos de virus en una misma muestra. Y entonces, en la medida en que se desarrollen nuevos biomarcadores moleculares, comprenderemos mejor la biología de las lesiones producidas por la infección por VPH. Muchas gracias.